Respecto a la depresión infantil, existen algunos errores mitos frente a la misma. Algunos de ellos son: primero, los niños no se deprimen. Segundo, la depresión es una etapa del desarrollo humano normal. Tercero, la depresión infantil es una enfermedad poco frecuente. Cuarto, la depresión infantil se presenta con una sintomatología enmascarada. Quinto, la depresión no existe antes de una enfermedad determinada. Y sexto, la depresión infantil es una enfermedad transitoria. Al hablar de la depresión en la infancia, las actitudes sobre la presencia de los trastornos de humor en la edad infanto-infantil ha evolucionado con el pensamiento psiquiátrico desde la negación de su existencia hasta la adolescencia tardía, como su reconocimiento de la entidad propia incluso en edades tempranas. Aunque la depresión mayor es relativamente frecuente y se asocia con la morbilidad significativa y una mortalidad potencial, se infradiagnostica con frecuencia en niños y adolescentes. Aproximadamente 2/3 de los adolescentes con depresión clínica no están reconocidos ni tratados. Se acepta que la depresión mayor es un trastorno que se desarrolla en la infancia y en la adolescencia con perfiles sintosomáticos similares a la edad adulta, aunque pueda existir con mayor frecuencia variaciones en la expresión de síntomas, tipos de alteraciones de la conducta, molestias somáticas o hiperactividad según el momento del desarrollo emocional y cognitivo. Los dos síntomas básicos de las depresiones en la edad adulta, bajo estado de ánimo y anedonia o dificultad para disfrutar, no siempre son las dos más importantes dentro de la infancia. Al revisar el DSM-5 utilizados en el niño y en el adolescente para el diagnóstico de un depresivo mayor son similares al adulto, salvo dos notaciones. En primer lugar, el estado anímico de los niños y adolescentes puede ser irritable con un equivalente al ánimo deprimido. Y en segundo lugar, más que el valor de pérdida de peso o aumento de peso, como puede ser en el adulto, se valorará el fracaso en lograr los aumentos de peso esperables. Hablamos de un depresivo mayor cuando, por un periodo de al menos 2 semanas, hay cambios significativos del humor o pérdida de interés por placer, anedonia, suponiendo que un cambio apreciable del funcionamiento previo del individuo. El estado anímico del deprimido debe ser acompañado con un malestar o deterioro significativo y no debe ser resultado de alguna condición pediátrica o de alguna medicina. Es importante tener claro y saber diferenciar los siguientes términos. Primero, síntomas depresivos. Son síntomas normales, ejemplo, el humor, triste, sentirse desgraciado, infeliz. Cuando hay muchos, aumenta la probabilidad de padecer la depresión. Para esto podemos utilizar los cuestionarios de evaluación conductual de Kovacs de 1977. Lo segundo que hay que tener en cuenta son el síndrome depresivo, una presentación simultánea de síntomas depresivos, el cual es asociada no al azar. Además del humor eufórico, hay alteraciones en las áreas cognitivas, somáticas, psicomotora, motivacional, que puede ser de orden primario o secundario a esta patología. Y tercero, lo que es un trastorno depresivo. Tiene que incluir conjuntamente características clínicas del síndrome depresivo, la persistencia del síndrome durante un tiempo mínimo y la provocación de algún grado de incapacidad funcional en la persona que lo padece. Al hablar del criterio diagnóstico del depresivo mayor, se encuentran los siguientes. A. Al menos uno de los 3 estados de ánimo que representa un cambio respectivo a la etapa previa, con significancia que interfiere en la vida de la persona, provocación malestar clínico o deterioro social, laboral o dependiendo de las áreas del individuo. Primero, el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día o casi cada día según lo indica el propio sujeto. Ejemplo, los niños pueden sentirse tristes o vacíos o la observación dada por los padres o profesores, que puede ser el llanto durante al menos 2 semanas. Segundo, la disminución causada del interés o de la capacidad para el placer con todas o casi todas las actividades. La mayor parte del día, casi cada día según refiere el sujeto, durante 2 actividades. Tercero, hasta la edad de los 18 años, el estado de ánimo irritable la mayor parte del día o casi cada día durante al menos 2 semanas. Dentro de los criterios B, al menos 5 de los siguientes síntomas han estado presentes durante las mismas durante 2 semanas del periodo depresivo. Lo primero es el estado de ánimo depresivo. En los niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable. 2. La disminución causada de interés o la capacidad para el placer en casi todas las actividades. Tercero, una pérdida importante sin hacer régimen o aumento de peso, por ejemplo, un cambio más del 5% del peso corporal en un mes, o pérdida del apetito durante casi el día.
En niños hay que valorar el fracaso en los aumentos de pesos esperables. Cuarto, insomnio o hipersomnia casi del día. Quinto, agitación o enlentecimientos psicosomotores de casi todo el día, observable por los demás, no meras sensaciones de inquietud o debe ser enlentecido. Esto lo podemos observar en los comportamientos reportados por el padre o los profesores. Sexto, fatiga o pérdida de casi energía de todo el día. Séptimo, sentimientos de inutilidad o culpas excesivas o inapropiadas, que pueden ser delirantes, casi cada día, no los simples reproches de culpabilidad por el hecho de estar enfermo. Octavo, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión de casi cada día. Puede ser dada por una atribución subjetiva o una observación ajena. Y noveno, pensamientos recurrentes, no solo temor a la mente, sino ideación suicida recurrente, sin un plan específico o tentativa de suicidio con un plan específico para suicidarse. C. Los síntomas no son debidos a ideas delirantes o a alucinógenos no congruentes con el estado de ánimo. En este caso, nunca ha habido también un episodio maníaco o un episodio mixto o un episodio maníaco son criterios para tenerse en cuenta. Los síntomas no deben ser debidos a efectos fisiológicos directos de una sustancia, ejemplo una droga o medicamento, consumo de alcohol o una enfermedad médica, ejemplo el hipertiroidismo. F. Los síntomas no se explican mejor por la presencia del duelo, después de una pérdida de un ser querido. Los síntomas persisten por durante más de 2 meses o se caracterizan por una acusada incapacidad funcional, preocupaciones, mórbidas de inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor. Otro problema identificado es la incapacidad de crear y mantener relaciones satisfactorias con los compañeros y profesores, que es un síntoma habitual en el trastorno de estado de ánimo en niños y adolescentes. Otros cambios negativos en los niños y adolescentes que suscitan la preocupación de sus cuidadores y plantean el interrogante de la existencia de una posible alteración del estado de ánimo. A esto se le suman los siguientes síntomas: el retraimiento ante las actividades sociales y extraescolares, la aparición de problemas de comportamiento en ausencia de una historia previa, problemas psicosomáticos repetidos, sin explicación aparente de la percepción de otras personas. Acá pueden ser los profesores, los padres o compañeros. El niño siente sentirse triste o un deterioro inexplicable en el rendimiento escolar en la adaptación, ejemplo, cambios en la motivación. Al hablar de la etiología de los trastornos depresivos, no existen causas únicas claras definitivamente en lo que es la parte infantil. Hay múltiples factores que están asociados con la aparición, duración y recurrencia de los trastornos del humor en la infancia y la adolescencia. En la actualidad, más bien se admite una compleja interacción entre factores de orden biológico como social y que sirven como base de la aparición de las distintas conductas normales y patológicas. Es necesario que se dé una cierta vulnerabilidad personal, familiar y ambiental, que combinadas dan lugar a la aparición de una causa de conducta desajustada. En el caso de la depresión infantil, los elementos que suponen una vulnerabilidad son la causa naturaleza biológica, personal, social y demográfica. A lo largo de la historia, diferentes modelos han tratado de dar explicación de la depresión infantil. Podemos agruparlos en grandes dos bloques. El primero, el modelo biológico, y el segundo, el modelo psicológico. Respecto a las bases biológicas, dan como explicación 3 posibles motivos. Primero, una disminución de la actividad de la serotonina, neurotransmisor cerebral. Segundo, por una disfunción del sistema neuroendocrino, aumento de niveles de cortisol y disminución de la hormona de crecimiento. Y tercero, por herencia de padres depresivos. Hay que tener en cuenta que la depresión es una enfermedad orgánica con muchos síntomas, que son psíquicos, pero otros, astenia, trastornos del sueño, falta de concentración, afectan la esfera física. Las depresiones, como todas, tienen un claro componente del bioquímico cerebral. Dentro de las bases biológicas que se pueden distinguir, encontramos 3 corrientes. La primera, la corriente psicoanalítica, cree que la depresión se produce por la pérdida de un objeto, un SPIS, o el objeto puede ser la autoestima, del yo, o la muerte de un ser querido. Desde el modelo conductual, cree que la depresión se produce por una falta de reforzamientos a través de la ausencia de refuerzos, una deficiencia de habilidades sociales y acontecimientos negativos ocurridos en la vida del niño. Tercero, el modelo cognitivo-conductual considera la existencia de juicios negativos, errores, distorsiones cognitivas de sí mismo, del mundo que lo envuelve y del futuro, experiencias, fracasos
y modelos represivos, además de la indefensión aprendida, ausencia de control y atribuciones negativas. En la actualidad, más bien se admite una compleja interacción de distintos factores, tanto de carácter biológico como social. Además que existen de base la aparición de distintas conductas normales y patológicas. Es necesario que se dé una cierta vulnerabilidad personal, familiar y ambiental combinadas en la aparición de la conducta desajustada. En el caso de la depresión infantil, los elementos que suponen una vulnerabilidad son de naturaleza biológica, personal, social y demográfica. Al hablar de la influencia de la familia y la escuela en la depresión infantil se tiene en cuenta lo siguiente. La familia es el entorno más inmediato del niño, en sus cuidados, atención. Se basa en la posibilidad de supervivencia del sujeto humano, pero no solo de su supervivencia física, sino de personal, ya que el niño desde los 0 meses hasta los 3 años desarrolla elementos básicos con lo que más tarde se va a construir su futura vida: lenguaje, afectos, hábitos y motivaciones. El apego que la madre y el hijo se dan mutuamente es el vehículo para una integración social y personal del niño. Los apegos inseguros se han relacionado con un tipo de problemas de conducta y también con la depresión, así como un apego seguro es la meta ideal de prevención de la aparición de la depresión infantil. Asimismo, la depresión materna aparece claramente definida como uno de los factores de riesgos asociados al desencadenamiento de una depresión del niño. Más bien, también son indispensables para la norma del desarrollo emocional del niño las buenas relaciones con los padres. Una y otras numerosos expertos han señalado que las malas relaciones con los padres son la fuente específica de muchos diversos problemas infantiles, y entre ellos la depresión. En la relación con la familia también se ha estudiado el puesto que se ocupa entre los hermanos. En muchas investigaciones aparece que la posición intermedia como la más vulnerable a los desarrollos del tipo emocional. Los padres deben presentar atención en la parte de construcción adecuada de una autoestima y eficacia en el niño, así como incentivar en ellos la capacidad de afrontamiento, el manejo adecuado de la frustración. Todo ello es la prevención primaria de la depresión infantil. Respecto al colegio o la escuela, sabemos que la localización precoz de cualquier deficiencia de aprendizaje en un niño y su pronta solución es imprescindible para lograr una situación de progreso normal y aceptable, eliminando así toda la posibilidad de trastornos afectivos que conlleven la aparición de la depresión infantil. Muchos autores han relacionado la depresión infantil con el rendimiento escolar, unas veces considerándolo como causa y otras veces como efecto de la depresión. De hecho, un niño deprimido puede descender y su rendimiento escolar, pero también puede comenzar sus síntomas depresivos por un fracaso académico. De ahí radica la importancia de una buena evaluación y seguimiento por parte del maestro al detectar los símbolos o cambios que puede tener su alumno. Al hablar de la epidemiología, el trastorno depresivo mayor es una patología frecuente y que se incrementa con la edad. Su prevalencia es de un 2% de los niños y entre un 4 y 8% en los adolescentes. Se estima que la prevalencia de la depresión mayor es de aproximadamente 0,5 para la edad escolar, sube el 2% en la edad escolar y se incrementa sustancialmente en la edad adolescente, pudiendo llegar a un 5%. Autores como la Aliaga y Lord hicieron un trabajo en el que estudiaron la prevalencia de la sintomatología depresiva en escolares y cómo ésta variaba según la edad y el sexo. Igual que diferentes estudios como revisaron Fleming de 1988 y Canals de 1991 ven cómo en la adolescencia se observa más sintomatología depresiva que en edades más prontas. En su estudio, el crecimiento de la sintomatología depresiva es progresivo, es decir, en general sigue una evolución ascendente, excepto entre las edades de 13 y 14 años, que es cuando la media de la sintomatología parece más elevada. De esto, podrá decirse que los adolescentes son más vulnerables a síntomas depresivos que las edades más pequeñas. Si nos centramos en las diferencias en función de la edad, ellos constan que observaron en su trabajo de niños entre 6 a 8 años con puntuaciones medias en el CDI, conocido también como el Inventario de Depresión Infantil de Covas de 1977. Y esto se encontró que eran más altas en chicos que en chicas en la edad infantil. No obstante, en la adolescencia predomina más la presencia en chicas que en chicos. Dentro del curso clínico, la aproximación del episodio es entre 7 a 9 meses. Aproximadamente el 90% remiten al 1 o 2 años de su inicio. Las variables que ayudarán a la larga duración del episodio pueden ser
La gravedad del cuadro, la comorbilidad, alteraciones de personalidad asociadas, efectos negativos, la patología psiquiátrica en los padres, pobre funcionamiento psicosocial, entre otras. Las recaídas ocurren entre 40% al 60% de los casos, pero deben evaluarse al curso normal de la enfermedad, que además presenta eventos negativos de descenso y discontinuidad del tratamiento farmacológico o psicoterapéutico. La recurrencia entre el 20% al 60% ocurre entre el 1 a 2 años de edad después del diagnóstico, en el 70% a los 5 años y algunos predictores que nos pueden indicar del avance o evolución de la depresión. Entre ellos se encuentra la edad precoz de inicio del cuadro, el número evaluado de episodios depresivos, la severidad y tipos de psicosis, todo lo que es la parte de distimia, la comorbilidad y la adherencia al tratamiento. Dentro de la sintomatología, la enfermedad depresiva es total, es decir, es una patología, ya que afecta conjuntamente las siguientes áreas. 1. Alteraciones afectivas y de orden emocional y de humor. 2. Alteraciones cognitivas. 3. Trastornos o alteraciones psicomotrices de la actividad. 4. Alteraciones psicosomáticas. 5. Trastornos o alteraciones sociales de tipo relacional con otros. Al hablar de la sintomatología de la depresión según la edad, se ha encontrado lo siguiente. En edades inferiores a 7 años, los síntomas se encuentran llantos movidos, quejas somáticas, irritabilidad, detención del desarrollo, fobia escolar y encopresis. En las edades de 7 años a la edad prepuber, encontramos quejas somáticas, agitación psicomotriz, ansiedad, agresividad, apatía y tristeza, sentimientos de aburrimiento, además de sensación de estar superado por las exigencias. Falta de concentración, bajo rendimiento académico, problemas escolares importantes en su adaptación, fobia escolar, trastornos de alimentación, trastornos del sueño, cambiando los hábitos de sueño, astenia, fatiga provocada o pérdida de energía, y anorexia. Alteraciones en la esfera sexual, hipersexualidad, indecisión, ideas o conductas obsesivas, ideas de muertes recurrentes que no usualmente desencadenan en suicidio y presentan angustias de cerca del más allá. Durante la adolescencia se encuentran los siguientes síntomas: conducta negativista o claramente antisocial, hurtos, agresividad, consumo de alcohol y drogas, deseos de marchar de casas, sentimientos de no ser comprendidos, alineación de no ser aprobado, mal humor, irritabilidad, desganas para cooperar en actividades familiares, tendencia a recluirse en su propia habitación, desinterés por el desaseo, dificultades escolares, retraimiento social con hipersensibilidad, en especial a las respuestas amorosas, trastornos del ánimo, desmoralización, falta de alegría, desinterés por otras cosas antes que lo atraían. De forma general, los niños suelen presentar más síntomas de ansiedad o somatizaciones, irritabilidad, frustración, trastornos de conducta, alucinaciones de orden auditivo y aislamiento social. En los adolescentes tienen más trastornos del sueño, hipersomnia, problemas de apetito, ideación y tentativa de suicidio y un mayor deterioro de funcionamiento que en los niños. En preescolares, en niños de edades de 3 a 6 años, la sintomatología se presenta también en diferentes modos: caras tristes, indiferentes, inexpresivos, irritables, falta de relación o no se abren en la socialización, no juegan con otros, hablan pocos, no se relacionan, presentan cansancio permanente, lloro sin causa, disminución del hambre, sueño alterado, aburrimiento, somatizaciones, dolor de cabeza o barriga. Puede llegar a exactamente tener ideas de incluso la muerte o el suicidio. Los estudios en el 2004 han demostrado en un estudio la existencia de un subtipo de depresión, conocida como depresión mayor melancólica, en niños ya de 3 años. Compararon un grupo de niños depresivos con anedonia con otro grupo de niños sin anedonia en un grupo de trastornos psiquiátricos, TDAH y trastornos de oposición, y un grupo control sano con todas las edades comprendidas entre los 3 a los 5,6 años de edad. Un 57% de los niños deprimidos, su depresión se caracterizaba por la anedonia, un estado de ánimo deprimido que no mejoraba, ni incluso después de los estímulos divertidos o delante de las cosas buenas. Presentaban también retardo psicomotor, insomnio de primera o segunda fase, pérdida de peso o culpa inapropiada. Es entendido como síntomas iguales a los de la depresión en la melancolía del adulto. Además de este grupo, se caracterizó por tener una relación
y una depresión más grave. Alteraciones en la reactividad del cortisol fueron significativas entre el grupo psiquiátrico y el grupo control, pero no mayor con el grupo depresivo hedónico y elevado con historias familiares de depresivos mayores. Esos resultados sugieren que la anedonia podría tener un marcador biológico para la depresión mayor de subtipo melancólico en niños preescolares y que la anedonia es un marcador psicopatológico si aparece en edades tempranas. Al hablar de los subtipos de la depresión, antes de pasar a señalar los diferentes subtipos, hay que mencionar que existe poca diferencia y evidencia científica sobre dichas variantes en la clasificación de niños. El primero, la depresión psicótica. Está asociada a la sintomatología depresiva y aparecen delirios, alucinaciones congruentes o no con el estado de ánimo. En niños se manifiesta con alucinaciones auditivas debido a su desarrollo cognitivo y en adolescentes se puede presentar en cualquiera de los síntomas. Es de mayor severidad y mayor morbilidad a largo plazo. Segundo tipo, la depresión atípica. No existen estudios publicados en jóvenes, pero se conoce que comienza habitualmente durante la adolescencia. La sintomatología se caracteriza en el adulto es de aumentos del sueño, apetito y peso, reactividad del estado de ánimo, sensibilidad al rechazo emocional, síntomas fóbicos y sensación de fatiga grave. El tercero, que es conocido como el trastorno estado afectivo estacional, nos muestra que estudios retrospectivos en adultos apoyan la existencia en jóvenes. Mayormente aparece tras la pubertad y suele iniciarse en épocas de otoño o invierno, y en la misma época de cada año, unida a hipersomnia y aumento de la ingesta. Al hablar de la comorbilidad, entre el 40% y 90% de los pacientes presentan otro trastorno psiquiátrico y al menos entre un 20 y un 50% tienen 2 o más diagnósticos comorbilidad. Generalmente presentan TDM, conocido también como el trastorno depresivo mayor. Se manifiesta tras el comienzo de otro trastorno psiquiátrico. Los trastornos frecuentes son trastorno distímico, o también conocido como la doble depresión, la trastorno de ansiedad, trastornos de conductas, uso o abuso de sustancias. En niños, los trastornos comorbiles más frecuentes son la adolescencia, la ansiedad por separación, los trastornos de ansiedad y en adolescentes el abuso de tóxicos, los trastornos de conducta, la fobia social y los trastornos de ansiedad. Frente al diagnóstico diferencial, aclaramos lo siguiente. Primero, trastornos psiquiátricos no afectivos, lo que son trastornos de atención e hiperactividad, trastornos de ansiedad y otros trastornos de ansiedad por ansiedad, trastornos de alimentación o anorexia nerviosa, trastornos de personalidad, trastorno somatomorfo o síndrome premenstrual. Como una segunda categoría se encuentran los trastornos adaptativos con humor depresivo. Acá es necesario identificar el factor estresante. En un estudio de Douglas y colaboradores de 2005, intentan examinar la ocurrencia de acontecimientos vitales estresantes en niños ansiosos y deprimidos de 6 a 12 años. También se examinaron los niveles de cortisol con muestras recogidas cada 20 minutos y alrededor de 2 horas antes del inicio del sueño. Los resultados de este estudio sugieren que acontecimientos vitales estresantes tienen considerable más probabilidades de ocurrir en los niños depresivos, particularmente en el sexo femenino, en comparación con los niños ansiosos, y que estos se caracterizan predominantemente por acontecimientos independientes fuera del control del niño. Los resultados también sugieren que los acontecimientos de pérdida pueden ser específicos para la depresión de los niños. El estrés no parece que afecte el eje del HPA en niños y que es real para los niños ansiosos, depresivos y normales sin control. La ocurrencia temporal y la severidad, así como el tipo de acontecimientos vitales, son importantes explorarse antes de dar un diagnóstico. Lo tercero es hablar de las condiciones médicos generales. Numerosas enfermedades acompañadas de sintomatologías depresivas, como pueden ser una hepatitis, una mononucleosis, una anemia, diabetes, neoplasia, hipertiroidismo, epilepsia y SIDA, o la utilización de medicamentos, como pueden ser estimulantes, neurolépticos, corticoides o anticonceptivos.